El domingo pasado estudiamos el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús nos confirma este mandato cuando dice que el fundamento como se cumple la ley y los profetas es amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo esto, tú pones a Dios como tu único Señor. Y aprendimos que cuando Dios no es nuestro único Dios, hay desorden. Entonces lo que Dios quiere es que sus mandamientos siempre nos guarden y nos bendigan y nos edifiquen, ¿ok? Pues hoy vamos a ver el segundo mandamiento y el tercer mandamiento. El segundo mandamiento está en Éxodo 20, verso 4, y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate bien, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, contiene el objeto de nuestra fe. Que Dios debe de ser el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra adoración, mientras que el segundo mandamiento, escucha bien, no te harás imagen, contiene el modo o la forma en cómo Dios quiere ser adorado. Es a la manera de Dios que tú y yo vamos a adorar al Señor. Es a la manera de Dios que tú y yo vamos a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Es el espíritu eterno. Y nuestra relación con Él y nuestra adoración a Él tiene que ser en el espíritu. Dios nos ha hecho seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, y nos ha dado un espíritu para que nos relacionemos con Él a través de una vida espiritual. La carne no funciona en nuestra fe. La carne no funciona en esta búsqueda por Dios. Tú y yo tenemos que aprender a morir al charco de lodo. Tú y yo tenemos que aprender a renunciar a la carne y hacerlo a la manera de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos peleado batallas a nuestra manera? Pero cuando Dios viene a nuestras vidas y nos da la estrategia y nos da la solución en su palabra, hemos obedecido y hemos visto la diferencia. Porque el ser humano no fue diseñado para seguirse a sí mismo. Tú y yo necesitamos algo más fuerte que nosotros, algo más sabio que nosotros, algo más bueno que nadie. Jesús dijo: solo Dios es bueno, refiriéndose a que solo Él tiene la bondad que tú y yo necesitamos para guiar nuestras vidas y edificar nuestras vidas. Como dijimos la semana anterior, el comienzo de la idolatría comenzó con el pecado original, y el libro de Romanos lo explica con mucha claridad. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La evidencia de la existencia de Dios la vemos en la creación. Hay tantos testimonios de hombres ateos que se dedicaron a refutar la verdad bíblica y querer desprestigiar la verdad bíblica, y terminaron rendidos al señorío de Jesucristo, porque dieron con que las evidencias guiaban a un Dios creador y a un Dios salvador. El ejemplo lo tenemos en C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Es impresionante, él era un hombre ateo,
buscando refutar la verdad bíblica, buscando desprestigiar la verdad bíblica, terminó siendo convencido por la existencia de Dios, y no solamente por la existencia de Dios, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. No hay excusa, la creación misma nos testifica la realidad de Dios. Verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Todo corazón que se aleja de Dios y vive sin gratitud a Dios y sin reconocer que Él es Dios y sus mandamientos son para nuestro beneficio, ese corazón se llena de entenebrecimiento, de ceguera. Y luego dice, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjate bien cómo describe Romanos. Hay hombres, hay personas que cambian lo incorruptible, que es lo eterno, lo divino, por lo corruptible, que es terrenal. ¿Y cómo sucede eso? Cuando nos hacemos imágenes de cómo es Dios, incorrectas a lo que la revelación de la palabra nos habla. Muchos piensan que Dios es como un policía enojado en el cielo con una macana esperando castigar a todo aquel que se desvía. Pero también otros se han hecho una imagen incorrecta de Dios y piensan que Dios es como un abuelito en el cielo consentidor, que pasa desapercibido el pecado y la rebelión del hombre. No, Dios es como la palabra nos revela. Y amados, estamos teniendo siempre la humanidad problemas por la tendencia de hacernos imágenes de Dios que son incorrectas. Oh, Dios quiere algo más real. Dios quiere algo genuino, algo del corazón, una revelación de quién es Dios a través de la persona de Cristo desde adentro. Esta es la obra del Evangelio, un cambio radical desde adentro. La ley nos demostraba que necesitamos un Salvador, y eso nos demuestra. Ante los 10 mandamientos, tú puedes ver que estabas reprobado, porque la realidad de las cosas, ¿quién siempre ha honrado a sus padres? Nadie. ¿Quién siempre ha dicho la verdad? Nadie. Todos robamos en algún momento de nuestras vidas cuando fuimos pequeños. No llegamos a la tienda, muchos de nosotros, y un dulcecito. Amados, ante los 10 mandamientos nos damos cuenta que necesitamos un Salvador que nos permita ser transformados, rodear el charco de lodo, que nos permita realmente que tengamos otra naturaleza, que venga desde adentro. Algo más que reglas, una realidad poderosa en el Evangelio, y esto lo hace Cristo a través del Espíritu Santo. La ley debe de ser estudiada estudiando a Cristo, porque Cristo cumplió la ley. Cristo, el hombre perfecto, nuestro Dios hecho carne, nos da la habilidad para poder cumplir la ley. Ahora vamos a entender un poco Romanos. En el verso 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Entonces quiere decir que cualquier imagen de Dios es una mentira por el hecho que insinúa que Dios tiene cuerpo o que Dios es un animal. Cuando la verdad es que Dios es un espíritu eterno. Debido a que Dios es espíritu, nuestra relación con Dios debe de ser regulada por la fe y no por la habilidad de nuestra imaginación. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios dice que donde hay sueños y hay imaginación en exceso, hay vanidad. Y la imaginación del ser humano le ha traído tantas consecuencias negativas a lo largo de la historia. ¿Sabías tú que hacernos imagen de Dios y pensar en creer a Dios a nuestra manera o seguir a Dios a nuestra manera y no por el camino que Él ha trazado le ha traído malas consecuencias al ser humano? Las peores sectas que han existido a lo largo de la historia fueron personas creyentes en Cristo, en muchos casos evangélicas, que dijeron: es primero mi imaginación, es mi imagen. Y desplazaron la palabra. Es mi imagen y desplazan la palabra. Verso 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Por qué no debemos de hacer imágenes? Porque al hacer imágenes estamos cambiando la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles, pasajeras. Si Dios es espíritu, se le tiene que adorar en espíritu. Una vida espiritual, donde el fruto de la carne tiene que ser sometido. Oh, donde el resentimiento tiene que ser sometido. Oh, donde el Espíritu Santo debe de ser nuestra guía, nuestro sustento. Oh, el que motive nuestras vidas, donde la palabra tiene que ser la que regule nuestro comportamiento. Porque a eso hemos sido llamados, a tener fe en la palabra de Dios. Entonces, así como el primer mandamiento requiere de nosotros amor, gozo, esperanza y admiración, el segundo mandamiento requiere la manifestación de ese amor y admiración. ¿Sabes en qué forma? En la forma en como Dios nos pide en su palabra. Oración, fe en su palabra, o comunión con Dios, alabanza, adoración. Es como Dios me pide en su palabra, no de acuerdo a mi imagen. Porque la imagen varía muchas veces de acuerdo a nuestra experiencia. Hay muchos de nosotros que batallamos para entender cómo es Dios como Padre, por malas experiencias en nuestro pasado con nuestro Padre terrenal. Y muchas veces pensamos que Dios tal vez es igual, pero no. Cuando la palabra me dice que Dios está lleno de gracia y de verdad, porque la persona de Cristo lo manifestó así, es que Dios es así, es que me ama. Y él vino por mi corazón, no para darme un conjunto de reglas solamente. Los mandamientos, las reglas de Dios, los preceptos de Dios me llevan a la necesidad de entregarle mi corazón a Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida ser obediente y así obtener los beneficios de Dios. Dale un aplauso al Señor. Él vino por tu corazón. Él vino por tu corazón. ¿Le pueden dar volumen, por favor? Tantito. No te harás imagen, dice. Significa que Dios es espíritu y poder. Y no se le puede reducir a ninguna representación o imagen. Por lo tanto, nuestra relación con Dios es espiritual. Es espiritual. Ahora, ¿qué significa no te harás imagen? Significa que debemos de tener nuestra fe solo en Dios. Venerar ídolos es adorar o servir otra cosa en lugar de Dios. Aún adorar al Dios verdadero a través de un ídolo es también idolatría. Y eso fue lo que hizo justamente el pueblo de Dios cuando Dios los saca de Egipto. Adoraron un becerro para adorar al gran yo soy.
Ahora, dejemos algo claro, iglesia. Dios no prohíbe la representación de animales o personas, porque incluso vemos que Él mismo ordenó que se hicieran representaciones y figuras artesanadas en el Antiguo Testamento, en representación en el tabernáculo de Moisés. Ahora, el asunto es que Dios nunca ordenó que lo relacionaran o adoraran a través de esas figuras, ¿sí? Nunca ordenó que a través de esas figuras adoráramos a Dios. Ahora, cuando adoramos algo que podemos ver, tocar o controlar, perdemos la revelación espiritual del poder y la grandeza de Dios. Dios no nos ha llamado a adorarle con un microscopio. Porque aquellos que ponen su confianza en algo material, en algo que pueden tocar, algo que pueden ver y palpar, están disminuyendo la grandeza de Dios, están cambiando lo incorruptible de Dios por algo corruptible, porque a Dios se le ve, se le adora con algo más grande que un telescopio, porque Él es grande. Él es grande y Él es poderoso. ¿No te has fijado, amados, que muchas personas ponen su confianza que en un talismán, que en una cadena, porque fue herencia de mi bisabuela, de mi tatarabuela? Y desgraciadamente, amados, somos testigos que se están repitiendo y siguiendo repitiendo las maldiciones generacionales. Está bien enlazado, está bien enlazado hacernos imágenes de Dios que no corresponden a la verdad de Dios en patrones familiares que se están cumpliendo y cumpliendo generacionalmente. Y son patrones de destrucción y son patrones de esclavitud. Ahora, en la Biblia leemos en Habacuc capítulo 2, verso 18, dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, ¿para qué haciendo imágenes mudas confía el hacedor en su obra? O sea, si hubo un artesano que hizo esa estatua, o sea, ¿en qué propósito? ¿De qué existe? ¿De qué propósito tiene eso? ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Cambian la incorruptibilidad de Dios por lo corruptible, cuando Dios es espíritu eterno. Entonces las consecuencias de la caída han sido tan severas que el humano ha pensado que en un objeto material puede haber una conexión con Dios. No es así. No caigan en el engaño. Y muchos hasta venden eso, que la astilla de la cruz de Cristo. No, que el cuarzo, que el cuarzo libera energías positivas y aleja las malignas. No, la palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tú quieres alejar las maldiciones generacionales de tu vida, comienza a sembrar honra y obediencia a Dios, porque Él, así como es testigo de la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, también Él hace misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones. Sé tú que decida: a partir de ti mis generaciones serán bendecidas. Ya no puedo hacer nada por mi pasado, pero puedo hacer mucho por mi futuro y mis futuras generaciones. Dale un aplauso al Señor si tú crees eso. Para eso estamos aquí, para aprender las verdades de Dios y desaprender las mentiras del enemigo. Claro que sí. Ahora, ¿qué relación tiene este mandamiento con Jesús? Si ponemos atención, amados, en el sermón del monte de Jesús, Jesús toma los principios de la ley, los 10 mandamientos, y los eleva a algo interno. Los eleva al corazón. Jesús está dando un sentido de aplicación a los mandamientos de Dios.
Bueno, conozco los mandamientos, pero hoy en pleno siglo XXI, ¿cómo los aplico? Hoy como padre de familia, hoy como comerciante, hoy como profesor, hoy como hijo, hoy como hija, ¿cómo los aplico? Bueno, Jesús nos enseña en Mateo 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Verso 20, sino haceos tesoro, dice, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces el Señor está diciendo, si nuestro mayor tesoro es Dios, ahí estará tu corazón. Si lo más importante en tu vida es el Señor, es sus mandamientos, y nos atrevemos a orar de esta manera, Señor, en tus mandamientos yo me he deleitado, como vemos en los salmos, y nos atrevemos a amar a Dios con todo el corazón, entonces ahí está nuestro tesoro y por lo tanto está nuestro corazón. Pero muchas veces no se nota, se pierden las ganas de servir. Jesús dijo, de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Que Jesús quiere algo más que religión. No estamos siguiendo un montón de reglas, estamos expuestos al Dios vivo que quiere nuestro corazón, que quiere nuestro interior, que quiere nuestro interior, quiere nuestro corazón. Tesoros que nos hacemos, amados. Lleva nuestro corazón ahí. Y si ese tesoro no es Dios, amados, tú y yo nos estamos perdiendo de la bendición de Dios. Ahora, en una ocasión, ahí en Juan capítulo 4, verso 23, te lo voy a leer. Jesús se encontró con una mujer samaritana. Y dice la historia que esta mujer había vivido de una manera incorrecta. Dile al Señor, gracias porque veniste por los pecadores. Tú y yo tenemos esperanza. ¿Quién no ha vivido de una manera incorrecta? Y se topa esta mujer samaritana junto al pozo de agua y ella le pregunta si debía de adorar a Dios en Jerusalén o en Samaria. ¿Sabes por qué le pregunta esto? Porque los judíos no querían a los samaritanos. Los judíos siempre se sentían tan perfectos, tan nunca equivocarse. Y esta mujer dice, Señor, ¿dónde tengo que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y el verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El lugar donde Dios debe de ser adorado es en tu corazón, iglesia. Es en tu corazón. Y vamos a honrar a Dios de labios, claro que sí. Y claro que sí, vamos a cumplir los mandamientos de Dios, amados, pero si no cambia el corazón, no va a haber resultados. Y solo el que cambia el corazón es el Espíritu Santo. Y solo el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos que Dios grabe sus mandamientos en nuestro corazón. Que Dios intervenga de una manera poderosa y definitiva en nosotros. Te leo Éxodo 20, verso 4 al 6 en la NTV. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos
Y toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¿Sabes qué? Tus hijos y los hijos de tus hijos son afectados cuando tú y yo nos hacemos imágenes de Dios incorrectas. Cuando tú y yo decimos, es que va a ser a mi manera que yo busque a Dios. No, hay una manera de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es una manera de acercarse a Dios. Hay una manera de que el cielo se acerque a ti, y es a través de Cristo. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Decídete en esta tarde, a partir de mí, mis generaciones serán bendecidas, serán beneficiadas. Dice, derramo amor inagotable. ¿Sabes qué es eso? Es gracia, es respaldo por los que deciden amar a Dios, obedecer sus leyes, obedecer sus mandamientos por 1000 generaciones. No importa lo que hizo mi abuelo, lo que hizo mi padre, no importa lo que hicieron mis antepasados. Yo me paro en esta tarde y como Josué dijo, no sé ustedes cuál sea su decisión, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a ser la primera generación hasta 1000 generaciones que conserven y continúen con la bendición y el respaldo de Dios. Si tú eres de esos, dale un aplauso al Señor. A partir de ti hasta 1000 generaciones, claro que sí. En Cristo Jesús se rompen maldiciones, se rompen patrones. Si tú y yo decidimos amar a Cristo y obedecer los mandamientos de Dios. Tercer mandamiento que vamos a estudiar hoy: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y Éxodo 20, verso 7 dice completo el mandato. Dice, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En otras palabras, no pronuncies el nombre de Dios a la ligera. Y este mandamiento, amado, nos habla mucho, escucha bien, en la manera en que tú y yo buscamos a Dios. Porque muchas veces no son contestadas las oraciones que hacemos, porque son oraciones donde no existe la revelación del temor de Dios. En el nombre de Dios no hay una reverencia. Y religiosamente oramos, Jesús 1000 veces y Jesús guárdame y ay. Cuando tú digas el nombre de Dios, tú tienes que entender que el nombre de Dios incluye su identidad. Y su identidad es lo que Él puede hacer en donde tú ya no puedes hacer nada. Vamos a analizar primero la palabra vano. No digas en vano mi nombre. Vano significa sin necesidad o razón. Y tan simple como esto, aprendemos que en el nombre del Señor debe de invocarse solo cuando tenemos una necesidad o una razón para hacerlo. Y lo bueno de aquí es que todos, sin excepciones, tenemos necesidad y razones para clamar a Dios. Porque para eso es la iglesia, para los necesitados. Yo vengo a la iglesia con fidelidad porque yo soy el primero en tener necesidad de Dios. Tiene que haber una revelación del nombre de Dios en mi vida. Tengo que entender que el nombre de Dios incluye su identidad. Ahora, el nombre de Jehová, de Yahvé, es un nombre santo y debe tratarse con reverencia. Hay poder en el nombre del Señor y no debe de pronunciarse a la ligera. Jesús dijo, todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Dios es poderoso y tiene que ser respetado con honra. Qué terrible aquellos que dicen en nombre de Dios hacer una obra de Dios cuando es una obra perversa. Dios mío. Y los nombres de Dios lo vemos en la palabra y te voy a dar un ejemplo, quiero que lo anotes.
para que lo estudies en casa. En Génesis capítulo 1, verso 1, que habla de la creación, el Señor se mostró como Elohim. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz y clama Elí, Elí, lama sabactani? Él estaba pronunciando este nombre, Elí, Elohim, Elí. Y este nombre habla del poder creativo de Dios, que Él es el creador. En Jeremías 23:6 también hay una promesa para el remanente del pueblo de Dios que había sido cautivo de Babilonia. El Señor se mostró como Yahvé Tzidkenu, que significa el Señor nuestra justicia. Por eso te digo, el nombre de Dios tiene que ver con la identidad de Dios y lo que puede hacer en su soberana voluntad. Si alguien puede impartir justicia a un pecador que se arrepiente, es Cristo. Si alguien puede hacer justicia a los hijos de Dios que claman noche y día, es Dios. En el Salmo 91, verso 1, el Señor se mostró como el Shaddai, el Todopoderoso, el que alimenta. Y tú lees el Salmo y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y te avienta y te arroja unas bendiciones poderosas. ¿Qué quiere decir? Que el que permanece en Dios, el que se alimenta de Dios, a la sombra. Y esto me habla de la identidad de Dios, que Él me alimenta, Él me sustenta, Él es el Shaddai, con Él puedo vencer. Y el Salmo dice: el que permanece, no el que visita esporádicamente, no el que permanece. Tú quieres ver cambios en tu vida, tú quieres ver la obra de Dios con poder en tu familia, tú tienes que permanecer a la sombra del Altísimo, venga lo que venga. Es mejor estar a la sombra del Altísimo en las pruebas que estar solo en las pruebas. En la segunda noche, ¿verdad, jóvenes? Que nos agarró un aguacerazo. Qué machín, porque estábamos debajo del tejabán, ¿verdad? Y luego no se oía mi voz, yo estaba predicando, yo tenía que gritarles: y Jesús dijo, ¿se acuerdan? Estábamos debajo del tejabán. Es mejor estar debajo de la protección de Dios y no a otro lado. Amén. El nombre de Dios me habla de la identidad de Dios, de lo que puede hacer en mi vida, en mi familia. En Génesis 22:14, Dios provee un carnero para sacrificar en lugar del hijo de Abraham, Isaac. Una figura profética que el hombre ya no tenía que morir en su pecado, porque Dios iba a proveer un sacrificio perfecto a Jesucristo. Y el Señor se mostró como Yahvé Jireh. Eso significa en el hebreo original, que significa el Señor es mi proveedor. Si tú necesitas la provisión de Dios, métete a un temor reverente del nombre de Dios y verás los resultados. Verás que tus oraciones ya no son pura palabrería, sino es un clamor y una reverencia consciente de que Él escucha y Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Y en Éxodo 17:15, Israel derrota a Amalek y Moisés edifica un altar y el Señor se muestra como Yahvé Nisi. El Señor es mi estandarte en victoria, es lo que significa. Y así te pudiera decir muchos nombres, son muchos nombres lo que la Biblia me habla en cuanto al nombre de Dios, lo que significa, de su identidad. Pero ¿sabes una cosa, amados? Tú y yo tenemos que experimentar eso de Dios. Yahvé Rafa, Dios mi sanador. Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. No podemos usar el nombre de Dios en vano. Ahora, y aunque estos son todos los nombres con los que se manifiesta Dios, no todos los nombres, perdón, más adelante en el Nuevo Testamento conocemos a Dios como Jesús, Yeshua. Y de Jesús se habla que Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que es la sustancia misma de Dios hecha carne para salvar nuestras vidas del pecado. Ahora, escucha bien, ¿qué relación tiene este mandamiento con Jesús? ¿Qué relación tiene este mandamiento, Jesús? Porque en Levítico 19:12 dice, fíjate lo que dice, Levítico 18:21, y no des
hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Por qué se contaminaba en el Antiguo Testamento el nombre de Dios cuando se ofrecían a los hijos a este Dios con D minúscula llamado Moloch? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios era llamado a adorar al único Dios. Entonces se contaminaba el nombre de Dios cuando reducían lo incorruptible de Dios a lo corruptible. Y el testimonio ante las otras naciones era malo, porque como el pueblo del Dios vivo iba a rebajar el conocimiento de Dios a algo terrenal, a un ídolo, Moloch. Y es lo mismo que sucede, amados, cuando tú y yo como padres entregamos a nuestros hijos a falsas deidades, a la deidad de la perversión. Y no somos estorbo para que nuestros hijos no se pierdan. Tú y yo no vamos a poder cambiar el corazón de nuestros hijos, pero una cosa tenemos que hacer: ser estorbo para que ellos hagan de sus vidas una perdición. No, tenemos que ser estorbo. Y jóvenes, si tú sientes que tus padres te estorban para hacer el mal, gloria a Dios, te aman. Gloria a Dios, te aman. Gloria a Dios por esos padres, esos abuelos. Gloria a Dios. Porque no decir el nombre de Dios en vano es vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no vivir un cristianismo que no dignifique el nombre de Dios. Nuestras vidas tienen que dignificar el nombre de Dios, la identidad de Dios, lo que Él hace por mí. Dice Levítico 19:12: y no juréis falsamente por mi nombre, profanando. ¿Qué quiere decir? Avergonzando al nombre de Dios. Ahora Jesús enseña, amados, en Mateo 5:33 al 35. Estoy terminando la introducción del mensaje, nada se crea. Si gusta ponerse de pie, adelante. Alguien dice por ahí que cuando ya no se aguanta, ¿verdad?, de estar sentado, ya no entra nada al cerebro, por eso hay que pararse. ¿Me pueden ayudar con música, por favor? Mira la relación que tiene este mandamiento, este tercer mandamiento, con Jesús. En Mateo 5:33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Verso 34: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Verso 37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, porque lo que es más que esto de mal procede. Jesús enfatiza en decir la verdad, amados. Jurar por el nombre de Dios implicaba involucrar a Dios en un asunto meramente humano. Y muchas veces para cubrir nuestra mentira. Y te juro por Diosito. ¿Qué es eso? Eso es decir el nombre de Dios en vano. Diosito no es Diosito, es Dios. Vuelvo a repetir, no existe el microscopio para ver a Dios. Tienes que ver a Dios grande y sublime como es Él. Dios no te cabe en el bolsillo, iglesia. No, Dios no está para cuando te plazca lo sacas y cuando no te plazca lo escondas. No, Dios es y nos movemos en Él, habitamos en Él. Y cuando sus mandamientos son respetados, hay bendición. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando por hipocresía nos llamamos creyentes en Cristo, pero no vivimos de acuerdo a los estándares del Evangelio. Y quienes se refieren al nombre de Cristo, pero no se apartan de iniquidad, están tomando el nombre de Dios a la ligera y están haciendo tropezar a otros en la búsqueda de Dios. Tenemos que tomar una decisión de decirle al Señor: Señor, quiero que tú seas el único Dios en mi vida y que desde mi corazón yo te pueda obedecer y yo te pueda respetar.
Básicamente, si tú y yo buscamos a Dios, si tú y yo nos rendimos a Dios, nuestras palabras o acciones deben de darle gloria a Dios. Dile al Señor ahí en tu lugar: Padre, gracias por tus leyes, gracias por tus mandamientos. Alivianan la carga de yo ser el Dios de mi vida. Porque me he dado cuenta, Señor, que muchas veces las imágenes que me he hecho de ti no me han beneficiado. He pensado de ti que eres un Dios que no se puede fijar en mí por los errores. He pensado de ti que solo merezco castigo. Gracias a Dios, Señor, que me llamas a quitar las imágenes de mi corazón, porque eres un Dios real, amplio en misericordia para aquel que se arrepiente. Habla con Dios y dile: Señor, gracias porque he sido llamado a una realidad desde el corazón. Gracias porque no se trata de seguir un conjunto de reglas, se trata de un cambio en el corazón. Y empieza a decirle: Espíritu Santo, graba en mi corazón tus mandamientos. Vamos, empieza a decirle: Señor, graba en mi mente tus mandamientos, graba en mi corazón tus mandamientos. Vamos, díselo, díselo, díselo. Que ocurra un cambio de naturaleza. Así como te decía al principio de las ovejas, le rodean por naturaleza al charco de lodo. El pastor, el perro ovejero que andaba ahí, ni les tuvo que ladrar. ¿Se acuerdan, jóvenes? Ellas solas le daban la vuelta por la naturaleza que hay de ovejas. Dile al Señor: Señor, que yo pueda deleitarme en tus mandamientos. Vamos, dile al Señor que mi familia y yo nos podamos deleitar en tus mandamientos. Vamos, díselo, díselo, díselo. Empieza a orar y dile: Espíritu Santo, obra en mi interior, obra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Iglesia, Deuteronomio 28 nos dice los beneficios de obedecer los mandamientos de Dios. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, tus crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección. Sí, habrá luchas, pero mira lo que dice: pero se dispersarán por 7. Verso 8 dice: el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con grano. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. ¿Cómo sucede eso? Si escuchas y haces los mandamientos de Dios. Y es a través de Jesús que el Señor nos da esa facultad y esa gracia para cumplir sus mandamientos. Dale un aplauso al Señor. Es en Cristo que es asegurada nuestra bendición. Yo y mi casa serviremos al Señor, como dijo Josué. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que dijo Josué. Ustedes están como muy indecisos, les dijo al pueblo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. A partir de esta generación, hasta 1000 generaciones, por la decisión de amar al Señor con todo mi corazón. Estas generaciones, la generación que viene, la siguiente después de mí, será bendita. Claro que sí, claro que sí. Mis hijos tomarán sus propias decisiones de salvación. Nuestros nietos tomarán sus propias decisiones por Cristo, pero va a haber una atmósfera de bendición que los lleve a eso. Va a haber un ejemplo,
Porque las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Y ellos terminarán haciendo lo correcto delante de Dios, y por lo tanto sus enemigos van a caer delante de ellos. Yo no le pido una vida fácil a mis hijos. No se lo pidas a Dios eso. Pídele que lo honren para que les asegure su victoria delante de sus enemigos. Amén. Porque no existe vida fácil, amados, de este lado de la eternidad. De este lado de la eternidad hay que pelear. Hay que sembrar para cosechar, pero de la mano de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Amados, antes de despedirnos, yo quisiera orar. Si alguien en su corazón está siendo convencido por el Espíritu Santo, no por mis palabras, porque yo no convenzo a nadie. Dice Jesús, el Espíritu Santo los convencerá, les enseñará toda la verdad. Si alguien está en su corazón así como inquieto y dice, esto que está diciendo el pastor, yo lo quiero vivir, una realidad dentro de mí, es tiempo de rendirte a Cristo. Yo jamás te voy a invitar a una religión, yo jamás te voy a predicar de una religión. Estamos estudiando la Biblia y Jesús va más allá de la religión. Jesús va por el corazón del hombre. Entrégale tu corazón a Cristo esta tarde. Si tú dices, es que realmente está en mi naturaleza meterme al charco de lodo, tú necesitas nacer de nuevo, dice Jesús. Volver a nacer espiritualmente y que esa naturaleza sea transformada. Y así como esas ovejitas, así tú ser obediente al Señor para tu bendición. Dile al Señor ahí en tu lugar, levanta tu mano derecha si es tu decisión. Dile al Señor, Señor, confieso que he pecado. Te pido perdón por mis pecados. Porque muchas veces quiero hacer tu voluntad, pero me doy cuenta que no he nacido de nuevo. Hoy te pido que me salves. Todos los que nos ven a través de esta transmisión y no han recibido a Cristo, dile al Señor, hoy te recibo en mi corazón. Hoy decido creer que Jesús es mi único Salvador y Él tiene el poder para transformar mi vida. Recibo tu perdón por fe y te doy gracias, Señor. Y desde hoy en adelante caminaré y viviré para ti, no en mis fuerzas, sino con la ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy lo sé. En el nombre de Jesús. Amén. Hay gozo en la casa de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en la casa de Dios. ¿Te gozas en las promesas de Dios? ¿Te gozas? Amén. Bendito sea Dios, amados. Vamos a trabajar para lo eterno. Lo incorruptible no es comparado a lo que vemos y tocamos. Nuestra fe está en el Señor, amados, en el único Dios, el único Dios que nos amó y se entregó por nosotros. Amén. Vamos a orar también por los diezmos y las ofrendas. Si alguien va a presentar sus diezmos, sus ofrendas, levante su mano. Yo le recuerdo que nunca lo hacemos por obligación. No, es por gratitud, y es usted y Dios. Es usted y Dios. Vamos a orar. Si usted necesita un sobre, levante su mano y vamos a orar. Padre, tú nos has bendecido tanto. Queremos dar para que cada día, Señor, aumente nuestra confianza en ti también. Señor, te pedimos que cumplan el propósito por el cual lo damos, que es el avance de tu reino, Señor, y también que nos bendigas en toda área, no solamente en la económica, sino en toda área, Señor. Que tu bendición y tu cuidado estén ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Llena nuestros graneros de granos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden pasar los botes, por favor, y ánimo, iglesia. El Señor es nuestra victoria. Inicia esta semana